Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Ya estamos en la semana 3 del módulo 3 y pues estoy aquí, soy su facilitadora María Curiel para apoyarlos con este video para pues indicarles algunas precisiones que les ayudarán con sus actividades de esta semana. Ya habremos revisado los recursos y cada día tenemos más claro que las ciencias en general se dividen en ciencias formales, fácticas naturales y fácticas sociales. Bien, pues en esta actividad integradora 5 vamos a trabajar con las ciencias fácticas sociales. Para ello, ya hemos revisado los recursos y encontramos que debemos descargar este texto que se llama Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Para ello, pues le vamos a dar clic, vamos a leer el texto y nos daremos cuenta que es un texto escrito por León Olivé y que nos plantea algunas cosas todas relacionadas a lo que significa vivir en sociedad. Bueno, pues ya hemos leído nuestro texto y ahora nos vamos a disponer para hacer todas las indicaciones que aparecen en la actividad. Nos dice como paso número 2 que en un documento de texto, es decir, en un procesador, vamos a colocar el título Multiculturalidad en México, sin olvidar que podemos agregar portada y que podemos, si no agregamos portada, indicar nuestro nombre y grupo. No está de más que recordemos que cuando hacemos un copiado nos conviene, para mejorar su presentación, no utilizar este elemento porque si nos fijamos copia el mismo tipo de fuente, pero también copia el color beige que se encuentra en el fondo del original. Lo mejor que podemos hacer es indicar el tercer botón que dice conservar solo texto. De esta manera nos queda con mucho mejor presentación nuestro trabajo. Le voy a incrementar el número de la fuente porque se trata de un título, es lo único que puede ir en negritas. Cuando yo escribo mis respuestas no debe ir en negritas, de hecho no está en negritas, ahora lo voy a poner en negritas, pero el resto del texto no debe ir en negritas, no lo olviden porque me he encontrado por ahí actividades que están usando negrita para todo el texto y eso también falta a las reglas de netiqueta. El paso siguiente es dejar una tabla que es de 2 columnas y 1, 2, 3, 4 filas. Entonces voy a utilizar lo que ya he ido aprendiendo y me voy a mi procesador de textos, elijo el menú insertar, le pongo las 2 columnas y quedamos que eran ¿cuántas? Creo que 6, vamos a rectificar. 1, 2, 3, 4, no, son 4, entonces me regreso y le doy que elimine eso que ya había hecho con la flechita de reversa. Entonces ahora sí, le pongo 2 columnas y 4 filas. Bueno, pero divididas a la mitad me resultan poco prácticas, entonces puedo hacer más angosto donde va a ir el concepto y el resto de la tabla ya puede ir más ancha. Recuerden, vamos a elegir algún tono suave para poder escribir en él nuestra tabla, pero buscando que el color sea muy tenue para que no perjudique la lectura. Copio y pego cada uno de los elementos. Ya tengo lista mi tabla, ahora voy a ir recuperando la información desde mi texto
de la lectura, multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. Lo aconsejable pues es hacer una primera lectura en donde busquemos estos 3 conceptos y posteriormente podemos hacer un subrayado con las palabras, buscando particularmente lo que tenga que ver con estos conceptos para después volvernos a centrar en ellos, ¿sí? O sea, repitiendo. Leemos todas las cuartillas, son 8, nos damos idea de qué dice el texto, pero después vamos eligiendo, como vamos a ver en este ejemplo que voy a hacer, las palabras que tienen que ver directamente con los 3 conceptos, que son diversidad, multiculturalidad y globalización. Les muestro aquí que una vez que hemos dado esta primera lectura, podemos ir subrayando las palabras o los conceptos que, como les decía, tienen que ver directamente con los 3 conceptos que se preguntan. En ocasiones, con un par de palabras nos basta, en otras necesitamos toda la línea para poder hablar. Por ejemplo, aquí dice ambiciones de control y dominación de unas naciones y de unos pueblos sobre otros, porque está hablando precisamente del asunto de la globalización. No se sabe o no se quiere convivir con quienes son diferentes. Ahí hablamos entonces de diversidad. Las tensiones y conflictos se han acentuado con la globalización. Bueno, aquí podemos explicar que son desarrollos tecnológicos, redes telemáticas, flujo de información y de capitales, intercambio de mercancías, y pues eso nos lleva a la interdependencia de las economías, pero de las culturas también. Y seguimos hablando en este párrafo pues de globalización. Los países poderosos se apropian de los recursos de los países débiles. Seguimos hablando de globalización. Aquí ha producido niveles de exclusión y discriminación sin precedente. Y así sucesivamente. No lo hago yo para que, bueno, es un ejercicio para ustedes como estudiantes, pero pues con esta forma les ayudo un poco a comprender cómo le hacemos para ir encontrando ya, una vez que terminamos de hacer un subrayado parecido con todo nuestro texto, o tomando notas en un cuaderno, estamos ya listos para responder la tabla. Ya habiendo concluido la tabla, nos dice el punto número 4, elige 2 ciencias sociales de las siguientes: economía, ciencia política, derecho, historia, antropología y sociología. Investiga sobre multiculturalidad en México desde el punto de vista de 2 de las disciplinas o ciencias sociales que elegiste. Bien, también aquí ya les he enseñado en otra de las actividades de la semana cómo podemos hacer una investigación eficaz con los operadores booleanos. Vamos a utilizarlos una vez más. Les recuerdo que utilizamos la ciencia social que queremos más el signo de suma de nuestro teclado sin dejar espacios y escribo la palabra multiculturalidad. Esta es un operador booleano que entonces me elige información muy precisa, porque no va a irse a, digamos, no se va a dispersar en asuntos que no nos interesen. Entonces aquí tenemos todos los textos que me están saliendo, todos tienen relación con el tema. Ya nada más lo que me queda, inclusive aquí en negritas dice, es un concepto sociológico o de antropología cultural, significa que se constata, etcétera, etcétera. Y ya me puedo dar cuenta de que tiene totalmente pertinencia con lo que estamos estudiando. Ahora, ¿qué me conviene para elegir la fuente? Ya sabemos que puede ser .org, es una fuente que puede ser confiable.
esta es una serie de diapositivas que crea una persona y esta puede no ser una fuente confiable. Entonces mejor avanzo y aquí me encuentro otra que es de España. No conozco estas siglas, pero parecen ser de una institución, por lo tanto suena que es confiable. Esta también porque es .org, esta también porque es de una fuente que yo conozco como Dialnet, que es una base de datos con información siempre y exclusivamente de tipo confiable. Bueno, pues escojo la que me parezca más correcta y la utilizo. Cuando he concluido, elijo otra ciencia social, voy a poner en este caso economía, y no le quito su operador booleano para que se reduzca. Recuerden que también si ponemos unos comillas al principio y al final, también reduce bastante. Miren, obsérvenlo aquí. Nada más me da 110 resultados, es decir, que en lugar de que busquemos entre fuentes inmensas de información, pues aquí ya me da una idea muy precisa. Ahora, si no me funciona porque pues este es un libro y a lo mejor no me quedé satisfecha, entonces le vuelvo a quitar las comillas para que no me reduzca tanto. Y miren cómo aquí la búsqueda que me da, aunque es mucho más abundante, posiblemente los títulos me indican que es como que más adecuada a lo que yo estoy buscando. Entonces ya tengo la manera de localizar mi punto número 4 y al identificar el texto, tomo la información y la llevo a mi procesador. Bueno, ya veo que no necesito hacer de momento nada, ya localicé mis dos ciencias, ya estas ciencias están relacionadas con el tema de la multiculturalidad. Bueno, ahora el punto número 6 dice que debo de elaborar en un máximo de 2 cuartillas. Mi sugerencia es que las trabajemos por lo menos en una. No pensemos que una cuartilla pues se puede, que estamos cumpliendo si entregamos menos de media cuartilla. Entonces hay que tratar de cumplir por lo menos con una cuartilla para que podamos explicar no solo lo que dice el texto de León Olivé, sino también las dos informaciones que yo investigué desde la economía o la ciencia política, el derecho, en fin, cualquiera de las otras ciencias, para que nosotros estemos haciendo una actividad interdisciplinaria, es decir, no solo vamos a verla desde un enfoque, sino vamos a agregar otras 2 ciencias más para darle una visión completa. Pero ahora vamos a conocer qué características debe tener una reseña crítica. Este es un ejemplo de una reseña crítica. Miren, aquí está. Déjenme la subrayo para que la puedan ver. Aquí dice reseña crítica, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, este documento nos enseña cómo se debe de redactar una reseña crítica. Todos estos primeros párrafos, que si ustedes se fijan, pues tiene sus marcadores textuales, como por ejemplo aquí, no obstante, la propia palabra así es un marcador textual. Entonces, esos son marcadores textuales que me ayudan. Bueno, empezamos la reseña crítica con un título. El título lo puedes poner tú mismo, el que te parezca correcto, ¿sí? Lo que sigue inmediatamente es colocar los datos del texto que estás reseñando. En este caso, tú vas a colocar aquí la información respecto al texto,
del autor León Olivé, ¿de acuerdo? Entonces empezarías por señalar, en la presente reseña voy a hablar del texto o a exponer mis ideas respecto al texto de León Olivé. Y bueno, ya hablarían de qué se trata el texto, en donde aquí explicarían, en lugar de esta parte de aquí, ustedes explicarían que se trata de un texto que trata de analizar el impacto que tiene la globalización en la vida, la globalización, los tres conceptos, ¿no? La globalización, la diversidad y la multiculturalidad en la vida de los mexicanos, sobre todo, porque aunque hablaremos en algún momento por ahí de algunos aspectos que tienen que ver con la sociedad mundial, bueno, eso es lo principal. Aquí vas a expresarte tú hablando de el autor, define, y entonces me puedes platicar algunas cosas que hayas aprendido con el texto de León Olivé. Para eso te vas a servir de la tabla. Fíjense cómo es el proceso. Leíste el texto, subrayaste los conceptos importantes que aparecen ahí que tienen relación con diversidad, con globalización, etc. Entonces ya los subrayaste, ya los tienes distinguidos, llenaste tu tabla con las ideas. Ahora vas a usar esa tabla para que no creas que es otra vez empezar un trabajo de cero. Vas a utilizar esas ideas que ya tienes ahí para solamente convertirlas en un párrafo redactado. Y entonces me platicarás de esta manera. Al estar leyendo a León Olivé, indica que la globalización es un fenómeno que se presenta con un intercambio de mercancías que surge a partir de, etcétera. Bueno, lo que ustedes quieran platicarme. Esta reseña crítica señala en color verde, fíjense bien, la tesis principal. ¿Qué quiere decir la palabra tesis? Tesis significa la idea central. ¿Qué es lo que defiende León Olivé? Cuando terminaste de leer todo el texto, ¿qué podríamos decir que es la idea principal? ¿Qué es lo que te dejó esa lectura? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Tú platícamelo en unas líneas, esa tesis que tiene él, ¿no? Ahora, aquí está marcado en letras azules la opinión de quien escribió la reseña, porque recuerden que en módulo 2 aprendimos que un resumen solamente retoma ideas principales y secundarias de un texto, pero una reseña necesariamente incluye tu opinión, de quien estás escribiendo la reseña, de quien fue al cine y platicó la película. No solo hace el resumen, dice me gustó por esto y esto y esto, no me gustó, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Así es que me hace falta que en esta parte pongas tu opinión. Pasando al punto siguiente, ya entramos en el desarrollo. Aquí tú puedes empezar a platicarme qué cosa encontraste también en los otros textos. Es decir, puedes volver a mencionarme algunas ideas secundarias de las que habías tomado nota o subrayado en tu texto de León Olivé, pero también puedes desarrollar algunas cosas de las que leíste. Bueno, más bien debes desarrollar de acuerdo a las ciencias que investigaste, lo que pusiste. Y te voy a dar una idea de marcador textual. Desde el punto de vista económico, la globalización tiene un impacto de tal y cual forma. En fin, ya te doy una idea. También podrías poner la multiculturalidad se aprecia afectada por la economía cuando los pueblos poderosos se adueñan de los recursos naturales de los pueblos más débiles. Y así me vas a ir platicando lo que tú investigaste con esta otra parte.
pero volvemos a señalar que en estas partes del desarrollo sigue siendo necesario para que sea una reseña que de cuando en cuando aparezca lo que tú piensas. Fíjense cómo aquí dice, está juzgando quien escribió la reseña, dice: lo aquí señalado por la autora, en este caso podríamos cambiarlo por lo aquí señalado por el autor León Olivé, o lo aquí señalado por el diario El Economista, me lleva a pensar que personas con mayor requerimiento de necesidades sociales están menos o más frágiles que, etcétera. Es decir, cuando tú utilizaste me lleva a pensar, me estás señalando que es tu opinión y eso es una reseña. No es lo único que pone, aquí sigue poniendo alguna que otra frase intercalada en donde aparece la reseña. Si deseas retomar literalmente lo que dice algún autor, recuerda que para evitar que sea plagio, entrecomillamos y anotamos en un paréntesis en resumen del autor, el apellido del autor o de la página de donde lo tomé. Solo eso, ¿ok? Y seguimos con nuestro texto, en donde la parte de la conclusión, fíjense que aquí está marcada la conclusión. Todo esto desde aquí y hasta abajo, que es la conclusión, tenemos que darnos cuenta que está basada en opinión. Aquí ya no es tan importante aportarle al lector información. Aquí lo que más importa es que tu lector sepa qué es lo que tú opinas. Y como vemos, tenemos que agregar fuentes, ¿ok? Aquí nada más marcaron una, pero nosotros vamos a agregar todas las fuentes que hayamos ocupado. Para ello, les pondré también no solo la reseña esta que acabamos de revisar, para mis estudiantes en el foro Aprendiendo y para los estudiantes que me siguen de otros grupos, lo pondré debajo, los links debajo del video para que los puedan consultar. Bien, entonces, ¿cómo vamos a citar las fuentes? Aquí dice que si tiene página web en donde sí aparece el autor, se hace de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos ya como ejemplo, esta es la forma y aquí está como ejemplo. Si la página web no tiene autor, entonces lo vamos a hacer como está en este ejemplo. Vamos a poner el título de la página web, coma, todo aquí es importante, coma, paréntesis, año en que se escribió, se cierra paréntesis, coma, recuperado él, y entonces le van a poner la fecha en que hicieron esta investigación, es decir, lo más probable es que la hagan dentro de la siguiente, de la semana, pues sí, la siguiente, ¿ok? Y la URL o link, como ustedes lo conocen, ¿ok? Ya vemos aquí que aquí está indicado, coloca las fuentes que hayas consultado, lo hago y entonces ya nada más archivo mi actividad como ya hemos aprendido a hacerlo desde el módulo 1, aunque por ahí alguno que otro despistado todavía ha enviado sus actividades de forma equivocada y las subimos. Esto sería todo, muchachos. Espero que les sea de mucha utilidad estas indicaciones para que podamos tener una actividad 5 exitosa. Hasta pronto.